Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, nuevamente. Filipenses capítulo número 2, por favor, hermanos. Vamos a continuar con el texto, hermanos, que estábamos en este primer servicio. Filipenses capítulo número 2. Vamos a leer, hermanos, nuevamente, versículo 1 al versículo número 11. Y esta es la sección que vamos a estar continuando, hermanos, en este día, en este momento, nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado Señor, en esta tarde pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien tome el control y dirija este tiempo. No tenemos un ejemplo más grande, no tenemos una personalidad más importante que nosotros podamos imitar y seguir, que no sea tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado gran ejemplo. Y este es el mandato que ahora en tu palabra recibimos, cuando el apóstol Pedro nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bendice, Señor, este tiempo tu palabra, habla a nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser iluminados, ser guiados, ser llevados, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Corría el año de 1910. Un grupo de británicos estaban en la búsqueda de conquistar lugares y terrenos. Y un día uno de ellos tuvo la idea de inmiscuirse o de involucrarse hacia las partes de la Antártida más duras y difíciles con el fin de una conquista. En el año 1910 se desató una de las peores tormentas árticas que se habían registrado en ese tiempo. El ejército, comandado por el explorador británico Lawrence Oates, se encontraba atrapado junto con sus compañeros en una tormenta ártica. Oates había sido un líder del ejército de Inglaterra y había sido herido de bala en uno de sus pantorrillas, por lo cual esa herida que Oates tenía le había traído problemas en el desarrollo de su vida. Y durante la tormenta ártica que tuvieron que presenciar, lamentablemente el coronel Lawrence Oates sufrió de gangrena. Al tratar de salvar sus vidas, el ejército británico se encontraron atrapados en una tienda de campaña. Y en medio de esa tienda de campaña en la Antártida, llevaron días sin que ellos pudieran avanzar, batallando con temperaturas de menos 40 grados centígrados. La gangrena de Oates hacía que retrasara a sus compañeros en la búsqueda por salvar sus vidas. Él no podía caminar y su condición física estaba haciendo que sus
compañeros se pusieran en riesgo de muerte. Una mañana, Lawrence Oates salió de la cabaña mientras sus compañeros dormían, y algunos que estaban ahí escucharon lo que el coronel les dijo. Él mencionó estas palabras que todavía son o quedaron grabadas en la historia. Y Oates dijo: voy afuera y puede que me tarde un poco. Se arrastró fuera de la tienda, consciente de que iba directo a una muerte segura. Cuando ellos vieron por qué Lawrence Oates salió de la tienda de campaña arrastrándose en ese momento, lo que pudieron conocer fue que Lawrence Oates prefirió morir a la intemperie en la nieve para salvar la vida de sus compañeros y no retrasarlos más por causa de él. Todavía hasta la fecha del presente, Lawrence Oates es considerado como un héroe nacional por su gran sacrificio hacia sus compañeros en esa tormenta. Hermanos, si la historia terrenal puede resaltar el acto heroico de un hombre que fue capaz de sacrificar su vida para salvar la vida de unos cuantos compañeros en una tormenta invernal, nosotros deberíamos de estar todavía más agradecidos y más contentos porque alguien sacrificó su vida no para salvarnos de una tormenta invernal a unos cuantos, sino para salvar a toda la humanidad que estaba bajo la condenación del pecado. Y no solamente eso, sino que este hombre dio su vida crucificado injustamente, llevando la pena por nuestros pecados. Pero lo más maravilloso de esta historia es que él dejó su posición de gloria para humillarse a sí mismo y venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Tú y yo somos el resultado del sacrificio de ese hombre. No nos salvó de una condición exterior, aunque estos hombres fueron salvados de la Antártida, murieron. Pero Cristo murió para que nosotros no muriéramos nunca más. Y en este pasaje, hermanos, de Filipenses, el apóstol Pablo nos presenta el modelo que nosotros debemos de seguir. Dijo Pablo: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así como Oates caminó hacia la muerte para dar vida a sus amigos, Cristo fue a la cruz voluntariamente, no por necesidad, sino por amor a cada uno de nosotros. Y Cristo se presenta ante ti y se presenta ante mí como un modelo de humildad. Si Dios, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, fue capaz de humillarse a sí mismo por beneficio a los otros, también nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Conectándolo, mis hermanos, con lo que vimos el sermón pasado, es decir, hace unos minutos atrás, una hora atrás, el apóstol Pablo venía hablándonos, hermanos, a la iglesia de Filipos acerca de la importancia de tener la misma mente. Recuerde usted, hermanos, y para los que están ahorita, acaban de llegar en este servicio, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los filipenses porque hay un problema de división. Dos mujeres, Evodia y Síntique, están distanciadas, están enemistadas. En el capítulo 4 Pablo les llama a que sean de un mismo sentir, a que vuelvan a restaurar su relación. Y Pablo se dirige a un hombre que no se nos describe su nombre, pero dice: a compañero fiel, a ti, a Clemente y a los colaboradores les pido que ayuden a estas dos mujeres.
Ayúdenlas a que se reconcilien. Ayúdenlas a que vuelvan a ser de un mismo sentir. Ellas han sido mis compañeras en el Evangelio. Ellas han combatido conmigo en el Evangelio. Ellas han luchado conmigo mano a mano. Han apoyado la obra conmigo. Ellas han sido bendición en este ministerio. Y ahora yo, Pablo, como pastor de ellas, escucho que están distanciadas. Ayúdenlas, por favor, a que vuelvan a unirse. Y es por eso que Pablo, hermanos, en esta carta llama a la iglesia a la unidad. Pablo les dice en el versículo 1, habiendo en ustedes consolación en Cristo, habiendo en ustedes comunión del Espíritu, habiendo en ustedes la misericordia, un afecto entrañable, completen mi gozo, denme un motivo más de gozo, sientan lo mismo, tengan la misma mente, manténganse en armonía, no hagan las cosas por rivalidad, por egoísmo, por soberbia, háganlas poniendo a los demás como superiores a ti mismo. Háganlas con humildad. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos ahorita. Pero ahora Pablo, hermanos, nos va a presentar el mejor ejemplo de humildad que existe sobre la faz de la tierra. Y es interesante, hermanos, que Pablo no pone a su propio ejemplo. Pablo no se pone como un ejemplo de humildad. Él no pone a los apóstoles como un ejemplo de humildad. Él no pone a ninguna otra persona en esa categoría de humildad. No, Pablo pone en la categoría de modelo de humildad aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El mejor modelo que nosotros tenemos de lo que es la humildad, de cómo la humildad se ve en la vida de un creyente, una humildad que sobre esa base la iglesia va a mantenerse unida. Dice Pablo, el ejemplo que te puedo dar es Cristo mismo. No hay otro ejemplo más grande de humildad que Jesucristo mismo. Y a través del versículo 5 al 11, hermanos, Pablo nos va a mostrar un argumento basado en Cristo, pero con un alto contenido teológico. Si este texto del versículo 5 al 11 lo hubiera colocado en Romanos, se entendería, porque Pablo en Romanos elabora una argumentación muy amplia de lo que es el Evangelio. Pero este texto no está en Romanos. Este texto no está en Hebreos. Sin embargo, hermanos, en esta carta Pablo nos da una revelación maravillosa acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona, hermanos, el proceso de la encarnación, lo que realmente implicó el que Cristo haya venido a la tierra a haberse encarnado. Y lo maravilloso de esa encarnación, hermanos, es que todo lo que Cristo hizo, lo hizo voluntariamente por amor de su pueblo, por amor de cada uno de nosotros. Así que Pablo, hermanos, nos enseña ahora a través del versículo 5 en adelante cómo debemos, hermanos, nosotros de ser humildes tomando el ejemplo de Cristo. Que Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el tema, hermanos, que vamos a ver en este momento es Cristo como nuestro modelo de humildad. Mire lo que dice, hermanos, versículo 5 al versículo número 8. Probablemente nada más nos vamos a quedar del 5 al 8. Y eso, hermanos, es por el contenido tan amplio que está en estos 3 versículos. Pero mire lo que dice versículo 5, hermanos. Haya pues, esto es conectando con lo que Pablo acaba de decir los 4 versículos anteriores. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña, en primer lugar, hermanos, es que tengamos la misma mente de Cristo.
Note lo que dice en el versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, la palabra griega que nosotros encontramos como sentir, quiere decir que haya en nosotros la misma manera de pensar, la misma manera de actuar que también Jesucristo tuvo. Es como si Pablo dijera: miren, queridos hermanos, yo a ustedes les pido que sean de una misma mente, de un mismo corazón, de una misma unidad, que se mantengan en armonía, no que hagan las cosas por rivalidad, ni tampoco las hagan para gloria personal, antes bien háganlas con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y dice Pablo, que en ustedes esté la misma manera de pensar y de actuar que tuvo Cristo. Note inmediatamente que el apóstol Pablo recurre a Cristo como el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y es que, mis hermanos, si nosotros en verdad estamos identificados con Cristo, si nosotros en verdad hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros al que debemos imitar, al que debemos de seguir, a quien debemos de parecernos cada vez más, es a Jesucristo mismo. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Qué es lo que debemos de imitar de Cristo? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, hermanos, aquí encontramos uno de los textos que más controversia han causado a lo largo de la historia de la iglesia, donde muchos han dudado, han negado, han puesto sus argumentos en contra de la deidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan este texto para decir que Jesucristo no era Dios, por la palabra del versículo 6, la palabra forma. Dice el texto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ellos dicen que Jesucristo tenía una forma parecida a la del Padre, y que Cristo, al saber que Él era el Hijo y que el Padre era Jehová, entonces Él no quiso llegar a ser como Dios. Esa es la interpretación que ellos le dan. Sin embargo, hermanos, la palabra griega que se utiliza para la palabra forma no está hablando, hermanos, el término forma en el aspecto de un molde. Por ejemplo, usted, hermanas que hornean pasteles o las que saben hacer repostería, saben que cuando tú viertes el líquido, toda la harina mezclada, la preparación, y tú la viertes en un molde, toma la forma del molde. No está hablando en ese sentido la palabra forma. La palabra griega, hermanos, que vemos aquí es la palabra griega morfe. Y la palabra morfe solamente se encuentra en el Nuevo Testamento 2 veces. La primera la encontramos en el libro de Marcos, y la segunda la encontramos en el libro de Filipenses, que es este pasaje. Ahora, la palabra morfe no quiere decir que Cristo quiso parecerse a Dios. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice es que Cristo tiene la naturaleza de Dios. En otras palabras, el versículo 6 dice, el cual existiendo en la naturaleza de Dios. Hermanos, Cristo no fue creado. Cristo no es un ser creado. Cristo es Dios, hermanos. Pero antes de su encarnación, antes de que Cristo tomara un cuerpo humano, hermanos, Cristo no tenía un cuerpo material, pero Él ya era, Él ya existía. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo número 1, y no voy a entrar en profundidades de palabras,
Pero mira lo que dice Juan capítulo número 1, hermanos. Nosotros vemos que la existencia de Cristo ya estaba. No es que Cristo tomara un parecido a Dios. La palabra morfe no habla de parecido. Lo que la palabra morfe dice es que Cristo ya existía naturalmente como Dios. Mira lo que dice Juan 1, versículo número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué dice, hermanos? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho, ¿qué, hermanos? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos dice claramente, en el principio el Verbo ya estaba, y el Verbo era Dios, y este Verbo, esta palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra forma que encontramos en Filipenses no está hablando de que Cristo tomó un parecido a la deidad, sino que Cristo ya era la deidad. Que Cristo ya estaba, ya era Dios. Cristo tenía la naturaleza divina. Miren la palabra morfe. Vamos a verla en uno de los libros donde está en Marcos 16:12. Marcos 16:12. Es el único lugar, después de Filipenses, donde la palabra morfe se encuentra. Marcos 16:12, por favor. Vamos a ver en qué aspecto o en qué sentido se utiliza esta palabra. Marcos 16:12. Amén, mis hermanos. Pablo nos está dando dos cosas en este texto de Filipenses. Nos está mostrando que adaptemos el ejemplo de Cristo, y al mismo tiempo nos está dando un contenido teológico muy importante. Pero para poder nosotros tomar el ejemplo de Cristo, necesitamos entender teológicamente qué es lo que Pablo nos quiere decir con que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire Marcos 16:12. Marcos 16:12. Dice, pero después, está hablando de Jesús, hermanos, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos sí fueron, lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Aquí el contexto, hermanos, si tú lo ves, esto que Marcos describe, lo vamos a encontrar con más amplitud en el libro de Lucas 24, 13 al 35, que es el texto paralelo, es otro evangelio sinóptico que está en Marcos. Lucas nos describe a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Es a esta parte de Marcos que se refiere. Note el versículo 12 ahí. Pero después apareció en otra forma. Ahí la palabra griega, tanto en el texto bizantino, que es el textus receptus, como los textos críticos, es la palabra morfe. Es la misma palabra que vemos en Filipenses. Te mencioné que solamente la palabra morfe se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento. Es en Marcos 16 y en Filipenses. Ahora, Marcos no nos dice mucho de esto, simplemente nos dice que Jesús se apareció en otra forma, es decir, que Cristo tomó otro aspecto. Si la palabra morfe fuera tomar un molde o tomar otro aspecto, entonces estaríamos diciendo que Jesucristo tomó un aspecto divino. O sea, no era divino, pero tomó un aspecto divino, lo cual sería erróneo. Mire, vamos a Lucas, al pasaje paralelo, para entender esta otra forma a la que Marcos se refiere. Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Vamos a darnos un poquito de prisa, hermanos, porque el tiempo es mucho. Marcos 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Miren lo que dice aquí. Este es el pasaje paralelo. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido, hermanos? La muerte de Jesucristo
Y después el escándalo de que María Magdalena había llegado al sepulcro y que Cristo no estaba. Y que fue y les dio la noticia: hey, nuestro Jesús no está en la tumba. Y ellos empezaron a escandalizar diciendo: ¿y dónde está su cuerpo? Esos serán los acontecimientos. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién era la persona que estaba a un lado de ellos, hermanos? Jesucristo. Ojo con esto, hermanos, mire acá. Cuando vamos a interpretar textos narrativos, debemos entender que los textos narrativos se interpretan de manera literal. Es decir, que el narrador no está utilizando figuras de dicción. El autor no está utilizando figuras retóricas. El autor nada más está narrando la historia como fueron. Esto no fue una simulación de Jesús, no fue una aparición fantasmal. No, era Jesús corporalmente el que se acercó a ellos. Dice el 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le, ¿qué, hermanos? A ver, vamos a armar entonces las piezas. En Marcos nos dice que Jesús se apareció a ellos en otra forma, y en Lucas nos dice que Jesús se apareció a ellos, pero que ellos no le, ¿qué? No le reconocieron. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Ahora vamos por favor al versículo número, caminamos hacia adelante, versículo número 27. Preguntan a Jesús ellos: Señor, oye, ¿qué son estas cosas que vienen hablando? No, pues que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, apareció, pero los principales lo agarraron, lo crucificaron, y luego vinieron y nos dijeron que su cuerpo resucitó, y la verdad no entendemos estas cosas. Y Cristo les dice la Biblia que tomó las escrituras desde los salmos, los profetas, y les habló de todo lo que de él decían. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Hacia dónde los estaba guiando Jesucristo a estos dos hermanos? Hacia él mismo. Les estaba enseñando con el Antiguo Testamento que todas las escrituras hablaban acerca de Cristo mismo, de que esto tenía que pasar. Versículo número 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas el que desapareció de su vista. ¿Te has preguntado por qué los discípulos al principio no le reconocieron y luego ahora sí? Porque la palabra morfe no quiere decir que Jesucristo cambió su aspecto exterior. No quiere decir que Jesucristo tomó otro cuerpo, tomó otra forma humana y se convirtió para que no lo descubrieran y después se les reveló. No. Jesucristo poseía otra naturaleza. No tenía ese cuerpo humano que tuvo cuando está terrenalmente. Cristo tenía una naturaleza, un cuerpo glorificado. Acababa de resucitar. Tú puedes ver en los otros evangelios que Jesucristo les dice: no me toquen todavía porque no he ascendido a mi Padre. Cristo tenía un cuerpo glorificado, una naturaleza divina glorificada. Un cuerpo como el que tú y yo vamos a tener el día que nosotros estemos en la resurrección. Ya no un cuerpo corruptible, sino un cuerpo glorificado, una naturaleza glorificada. Eso es lo que la palabra morfe significa, naturaleza. No quiere decir que él adoptó otro cuerpo, adoptó otro molde, adoptó otra figura. Simplemente quiere decir que Cristo poseía una naturaleza glorificada. En ese contexto de la palabra morfe, ahora sí Filipenses nos dice, en el capítulo número 2, haya pues en ustedes la misma manera de pensar de Cristo, el cual existiendo en la forma, el cual existiendo en la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Ahora otros argumentan que Cristo abandonó su deidad cuando se encarnó. Es que aquí dice que Cristo, siendo Dios, pues se despojó a sí mismo. Hermanos amados, Cristo no se despojó de su naturaleza como Dios, hermanos. Dice el versículo número 6, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siga leyendo, sino que se vació, la palabra despojó es vaciarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de ¿qué, mis hermanos? De un siervo, hecho semejante a ¿qué, mis hermanos? A los hombres. Cristo no se vació de su deidad. Cristo no dejó de ser Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Cristo haciendo milagros, resucitando muertos, conociendo los pensamientos de otros, resucitando a Lázaro, resucitando a otros. Hermanos, Cristo no dejó de ser Dios. Cristo mantuvo su naturaleza divina. Entonces, ¿de qué se despojó? Y Samuel Pérez Milos nos dice: el Señor se despojó o se vació de la impronta divina en la que Dios se manifestó a los hombres, cubriéndola con el traje de trabajo del siervo de Dios, que era su humanidad. Lo que quiere decir, hermanos, es que Cristo no dejó de ser Dios, sino que Cristo se despojó de su autoridad divina como Dios para tomar la forma de un ser humano, rebajándose a la condición más baja de la sociedad de ese tiempo. ¿Y sabe cuál era la condición más baja de la sociedad de ese tiempo? Un esclavo. Por eso nosotros vemos en la palabra forma de siervo. Cristo no se despojó de su deidad, se despojó de su posición como Dios. Cuando Cristo se encarnó, tuvo que someterse a la voluntad del Padre. Por eso nosotros vemos a Cristo orar diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Por eso en Juan 4, cuando llegan los discípulos y le dicen: Señor, no has comido, traemos comida. Y Cristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, de lo que Cristo se despojó, que es la palabra keno, o kenosis, como se le conoce, la kenosis de Cristo, es que Cristo se vació, se despojó, no de su deidad, sino de su posición como Dios, tomando la posición de un siervo hasta la parte más abajo. Se humanó, se encarnó, se sometió a las leyes terrenales, se sometió a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Cristo estaba en la autoridad con el Padre, recibiendo adoración celestial eternamente. Y al momento de encarnarse, se despojó de esa autoridad para venir, nacer en un pesebre, en un lugar de baja condición social, donde nacían los animales, entre un establo. Vivir bajo la condición de una familia pobre, porque Cristo no vino a una familia acaudalada, era hijo de un carpintero. Y a la postre, hermanos, tener que morir como mueren los malhechores y los criminales, lo peor de la sociedad del Imperio Romano, bajo la crucifixión. Estando frente a un hombre que él había creado como Poncio Pilato, pero que en ese momento aceptó la sentencia judicial que había en Roma. Por eso nos dice el apóstol Pablo: haya en nosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo. Cristo siendo Dios, teniendo su autoridad, teniendo su deidad, teniendo su poder, sujetándosele millones de ángeles, tomó la forma de un siervo,
se bajó hasta lo más bajo que hay en la sociedad y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo, mis hermanos? Por cada uno de nosotros. Y nadie obligó a Jesús a descender a la muerte de cruz. Él la aceptó voluntariamente. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo Dios en naturaleza, tomó también una naturaleza que no estaba acostumbrado o que no había imaginado. Tomó la naturaleza de un hombre. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre. Porque Cristo ahora tomó la naturaleza humana. Una naturaleza que tuvo que pasar hambre. Una naturaleza que sintió rechazo. Una naturaleza que sufrió dolores. Una naturaleza que sufrió desvelos. Una naturaleza en la cual hay debilidad constante. Pero que a Cristo no le importó rebajarse hasta lo más abajo, con tal de beneficiarnos a cada uno de nosotros. Esa es la manera de pensar que dice Pablo que nosotros debemos también de tener en relación a los miembros de nuestra iglesia. No aferrarnos a una posición. No aferrarnos a pensar que somos alguien. No aferrarnos a pensar que nos merecemos las cosas. No aferrarnos a pensar que somos dignos de algo. Si el mismo Dios del cielo se humilló a sí mismo por nosotros, ¿quién somos nosotros para pensar que merecemos ser servidos? Si Él, que Él es digno de toda la honra y la alabanza, se humilló por ti y por mí, ¿quién te crees tú que eres para merecer un mejor trato que el Hijo de Dios? Ahora tienen sentido las palabras del autor de Hebreos cuando dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que sufrió en todo. Si hay alguien que entiende lo que es el rechazo injustificado, si hay alguien que entiende lo que son las calumnias injustificadas, si hay alguien que entiende lo que es la injusticia, si hay alguien que entiende lo que es amar y no ser correspondido, fue Jesús. Fue Jesús. Y se humilló por ti y se humilló por mí. Y tú y yo no le dimos nada para motivarlo a que viniera. Tú y yo lo odiábamos. Tú y yo lo detestábamos. Tú y yo estuvimos entre esa multitud gritando: crucifícale, crucifícale. Tú y yo levantamos el dedo en el pasado, éramos ajenos de Dios. Tú y yo nos rebelábamos a su ley. Cuando nos hablaban de Jesús, lo rechazábamos en el pasado. Nos burlábamos de los que Él había salvado, porque nosotros ignorábamos las maravillas de su inmenso amor. El amor que Pablo nos dice en el versículo número 2, que debemos de tener el mismo amor, se refiere a este amor que Jesús tuvo por nosotros y que ahora también nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Cristo no amó a seres que merecían amor. Cristo amó a seres que lo odiaban. Se vació de sí mismo. Él no se aferró a su autoridad. Él no arrebató su autoridad diciendo: yo soy Dios y yo no tengo por qué bajar por esta bola de pecadores. Yo puedo destruir a Adán y crear un nuevo Adán. Pero Él voluntariamente se despojó, se vació y adoptó la forma más baja de una sociedad caída.
Por eso vemos a Jesús, antes de ir a la cruz, tomar la posición más baja de los siervos que existían en Occidente: lavar los pies. Porque aún entre los esclavos había rangos. Porque aún entre los esclavos había posiciones. Y el siervo más despreciado, el siervo más infravalorado o el siervo más despreciado era el que lavaba los pies. Una parte que nadie quería hacer. Quitar toda la podredumbre, la suciedad de los pies. Imagínate los pies de personas de ese tiempo sin cortar, hermano, no había pedicure. Hermano, usted sabe, personas que usan, hay hermanos que batallan con sus talones partidos por el sol, por la tierra. Hermanos, paguen eso a sus esposas, hermanos. ¿Y cómo te molesta, verdad, hermana, eso? Y ay, se ve mal. Imagínate los pies de personas que todo el tiempo estaban sin un calzado. Hermanos, no había calzados Babito, ni Chabelo, ni esas cosas. Hermanos, eran sandalias hechizas. Los pies estaban horribles, espantosos, sucios. Las uñas largas, la mugre entre las uñas. Y Cristo tomó el mandil y tomó el hebrillo y se inclinó como los siervos se inclinaban ante sus amos, ante los visitantes, para lavar los pies de alguien que en unas horas más adelante iba a decir: yo a ese no lo conozco, no sé quién es. Y que con maldiciones lo negaba. Inclinarse a lavarse los pies al que lo iba a traicionar con un beso, el cual siendo en forma de Dios, el cual existiendo en la naturaleza de Dios, no se estimó el ser o estar en la posición de Dios como algo que aferrarse. Se vació a sí mismo y tomó la posición más baja, tomando la naturaleza de un siervo, y estando en la naturaleza de un hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Cristo fue capaz de hacer eso, ¿quién te crees que eres para no perdonar a tu hermano? Para no pedir perdón, para jactarte y para pensar que mereces un mejor trato que otros. Si el mismo Dios del cielo no exigió eso cuando vino a la tierra. ¿Sabe? Y lo digo por lo que Cristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Si el Hijo de Dios vino a servir, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quién eres tú? Tu dinero no te hace más importante que otros. Tu posición ministerial no te hace más importante que otros. Todos somos igual de pecadores, depravados, necesitados de la gracia de Dios. Por eso la Escritura nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Por eso las Escrituras nos llaman a amar como Él nos ha amado. Porque ¿quién mejor para mostrar lo que ha experimentado en su propia vida? Y tú y yo nunca vamos a ser mejores que Dios. Nunca seremos como Dios. Él es un ser increado, perfecto, todopoderoso, independiente. Y tú eres una criatura finita, que al solo tronido de los dedos de Dios te puede desaparecer en un minuto. Y toda esa soberbia y arrogancia que hay en tu corazón ser aplastada en un momento por la ira de Dios. Solo le bastó a Nabucodonosor decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Para que Dios dijera en este momento, en un chasquido:
ese hombre perdiera la cordura y la razón por 7 años. Porque el principio es claro, hermanos. Dios humilla al soberbio y da gracia al humilde. Dios humilla a los que andan con soberbia. Si Cristo, siendo Dios, teniendo la naturaleza de Dios, teniendo la posición de Dios, no se aferró a esa posición, decidió someterse a la voluntad del Padre mismo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si tú no quieres, hágase tu voluntad. Imagínate, y eso es un misterio para nosotros. Imagínate a Dios que creó el cielo y la tierra decir: si tú no quieres, si tú no quieres, lo acepto. Aquel que no depende de nadie, aquel que nunca le ha rendido cuentas a nadie, aquel que no hay quien se levante y le ponga el dedo y le diga: ¿qué haces? Y aceptó que lo golpearan, que lo escupieran, que lo azotaran, que lo encapucharan y le dijeran: profetízanos, ¿quién te golpeó? Su propia creación golpeándole el rostro. Su propia creación lacerando sus costados. Su propia creación traspasando sus manos y sus pies. Su propia creación burlándose de él. A otro salvó. Sálvele, que Dios lo libre. Que mande ángeles y lo bajen, si Él es Dios en verdad. La propia creación diseñada por su boca, sus manos, estaban golpeando al mismo Dios encarnado. Y la razón era el beneficio para nosotros. Y no hemos valorado, no hemos entendido, no hemos comprendido el precio que costó tu salvación. Se nos ha enfatizado tanto que la salvación es por gracia que pensamos hasta que no la merecíamos. Vivimos y actuamos y hablamos de Dios como si la salvación yo me la hubiera ganado por mis propios medios. Se nos ha enfatizado que la salvación es por gracia, que hasta llegamos a pensar que cualquiera de nosotros la merecía obtener, o que cualquiera de nosotros la pudo haber obtenido a final de cuentas. No, mis hermanos, hubo un precio muy alto que pagar. Tú no lo pagaste, alguien lo pagó por ti. Por eso el término que usa el apóstol Pablo aquí, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló. No lo humillaron. No lo humilló Poncio Pilato, no lo humillaron los que lo crucificaron, no lo humillaron los que lo golpearon. Él decidió estar en esa posición voluntariamente. Cuando a Jesús lo quisieron apedrear, dice que él se escondió de los fariseos. Cristo pudo haber ser lapidado, muerto a lapidación por la ley judía. Así castigaban a los que consideraban blasfemos, los apedreaban. Y Cristo escapó fácilmente de esa lapidación. Él pudo haber escapado de la cruz si él hubiera querido. Él no hubiera dejado que le hubieran tocado un pelo o un gramo en su rostro si él no hubiera querido. Si él hubiera querido abrir la tierra y se los tragara como a la familia de Coré, lo pudo haber hecho. Pero él se dejó hacerlo. Él se humilló a sí mismo. Y algo que tú y yo no vamos a entender, pero igual lo tenemos que explicar o tratar de exponer. Dice que se hizo obediente. Hermanos, Cristo como Dios en su naturaleza divina, antes de su encarnación, Cristo no sabía, en términos humanos, si lo puedo tratar de explicar así, Él no sabía lo que era someterse a alguien y obedecer. Él siempre ha sido autoridad máxima. Pero ahora, estando en la condición de carne, dice en Hebreos, aprendió la obediencia.
¿Cómo nos cuesta a nosotros trabajo someternos a otros? ¿Y por qué? ¿Y quién es Él? ¿Y de qué privilegios goza? ¿Y por qué tengo que sujetarme a ella? ¿Y por qué que Él cree que yo tengo que respetarlo? Esas son nuestras acciones. ¿Y quién es Él para que me dé órdenes? ¿Y ella qué se siente que es? ¿Y por qué achis que lo haga Él? Pero Cristo nos está dejando un gran ejemplo. Es como si Cristo bajara y dijera: hijo, yo me humillé por ti. Yo dejé mi autoridad por ti. Yo obedecí por ti. Ve y haz tú lo mismo. No necesita una amplia explicación para seguir lo que estamos leyendo en este momento. Simplemente darnos cuenta que esto que Cristo hizo no fue para Él ganarse algo más. Él ya era Dios, Él ya recibía gloria. Con tu pecado y sin tu pecado, Él ya recibía la gloria. Lo hizo para tu beneficio. Y a través de salvarte a ti, sería también glorificado. Concluyo, hermanos, con 3 aplicaciones distintas. Primera aplicación eclesiológica. La humildad permite que nosotros los creyentes podamos tener comunión en Cristo, en armonía, en unidad y en amor. La división, por otro lado, son originadas por contiendas, pleitos, distinciones e inmadurez espiritual, como lo vimos ahorita al principio, en el primer mensaje. Pero ahora, a través de esto, Dios nos da una gran lección a la iglesia. La iglesia no debe imitar hombres, la iglesia debe imitar a su Señor. Si todos nosotros, si cada uno de nosotros tuviéramos esta manera de pensar que tuvo Cristo, no tendríamos problemas de pleitos, contiendas y divisiones en esta iglesia. Cada uno de nosotros tendríamos la capacidad suficiente para soportar un agravio. Dice Pedro, a él cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, él no amenazaba, sino que entregaba la causa al que juzga justamente. Si tuviéramos la mente de Cristo, soportaríamos un agravio. Si tuviéramos la mente de Cristo, no tendríamos pleitos por cualquier cosa. No nos afectarían las injusticias que hay. Hermanos, injusticia siempre va a haber. Injusticia siempre va a haber. ¿Tú crees que la crucifixión de Cristo fue justa? Dice la escritura que estaba gente dando mal testimonio de él, tratando de encontrar algo en que culparlo. Y tú te quejas porque hablan mal de ti, algunas veces justificadas, algunas no. Y te quejas porque la gente no está de acuerdo contigo. Y te enojas porque la gente no piensa como tú. Pero si tuviéramos la mente de Cristo, eso lo dejaríamos pasar. Y pensaríamos y diríamos: bueno, si no tomaron mi idea, no importa, lo importante es la gloria de Dios. Yo me someto. Bueno, no estoy de acuerdo, a lo mejor creo que pudiéramos hacer algo mejor, pero bueno, vale, Cristo importa más, vamos a darle. Pero ya estamos en la casa: no, es que el pastor no toma mi opinión nunca. No, pero si fuera Jonathan, a él sí le haría caso. Pero si fuera Esteban, no, a Esteban sí lo escucha, pero a mí no. ¿Por qué? Porque yo no predico, porque yo no soy un anciano, por eso a mí no me toman en cuenta. Y estamos haciendo un berrinche. Es que ya no me siento parte de la iglesia porque entré a la iglesia y el pastor no me saludó. Entonces, por esta razón que Pablo dice: haya en ustedes la misma manera de pensar de Cristo. Si tuviéramos esa manera de pensar, nos sujetaríamos unos a otros. Bueno, no estoy de acuerdo con la hermana que está a cargo de los niños, pero todo sea para la gloria de Dios.
No importa. No importa si a mí no me ponen ahí en el premio. Ay, que se les olvidó mi cumpleaños. Bueno, no importa, se les olvidó mi cumpleaños. Me festejaré yo solito con un pingüino y una vela. Oh, nadie me toma, nadie me quiere. No, es que todos aquí son bien feos. Lo bueno fuera que te comieras tu orgullo y te lo quedaras tú y te envenenaras tú solo. El problema es que lo empezamos a esparcir. Ya viste a la hermana, como sí, también conmigo es igual. Y empiezan los problemas. Oh, si tuviéramos la mente de Cristo, no tendríamos esos problemas. Tendríamos la madurez para decir: lo que Dios quiera que yo haga, eso haré hacer. Si Dios me usa en esto, me va a usar. Y si me usa en otro, lo que me use, donde Él quiera ponerme, yo estoy disponible. Amados hermanos, esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero quiero nada más darlo rápido. Versículo 9 al 11. Lo vamos a exponer un poco más a detalle. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No voy a profundizar en esto, simplemente voy a mencionar esto rápido, aplicándolo a nosotros. La humildad trae bendición. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Cristo se humilló hasta lo más bajo, pero Dios lo exaltó hasta lo más arriba. Por eso Cristo pudo decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está sentado a la diestra del trono de Dios? Un hombre, pero no es cualquier hombre, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un hombre tomó el trono de Dios, un hombre que siendo Dios en naturaleza se adoptó a la humanidad para humillarse hasta lo más bajo, y Dios lo exaltó. Lo que Pablo nos está enseñando es, hermanos, humillarte ante la gente quizá pueda ser motivo de burlas y calumnias. Mira, y eso lo hablaba ayer con mi esposa. Precisamente ayer lo estábamos hablando. Satanás viene a tu mente y te dice: qué tonto, qué tonta, tú vas a pedirle perdón. Pues si tú no le hiciste nada, no seas tonta, no te dejes. Por eso te pisotean, por eso te tratan mal, porque mira, eres tonta. Ahí vas a hablarles otra vez, ahí vas a hacerles un favor. Satanás hace eso. Satanás está como aquel changuito dándole vueltas a la maquinita y tú estás ahí. Sí, es cierto, soy una tonta. Sí, es cierto, por eso todo el mundo me pisa. Pero la Biblia nos dice que Dios exalta al humilde. No esperes que la gente te recompense. No esperes que tu esposo o tu esposa te reconozcan tu humildad, hermano, hermana. Espera que Dios te exalte. Dios bendice al humilde, hermanos. Pero dice Proverbios: pero a los soberbios, a los altivos, los mira de lejos. Dios te va a bendecir por esa humildad. Resiste el agravio. Pon la otra mejilla. Si te obligan a llevar una carga, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y el que tome de ti prestado, no se lo rehuses. No paguéis a nadie mal por mal, sino pagad a todos el mal por un bien. Y el que se va a encargar de la bendición es Dios, hermanos. Cristo está sentado al trono de Dios, exaltado. Y ¿sabes qué, hermanos? Un día Él vendrá y toda rodilla se doblará. Pero escucha esto: pero los que lo humillaron, los que lo golpearon, los que lo han negado, los que lo cachetearon, se postrarán primero ante Él, reconociéndolo como su Señor. Un día ellos serán humillados. Ellos lo humillaron a Él, y un día ellos serán humillados. Y un día le pedirán a aquel que golpearon: sálvanos.
Y entonces la justicia de Dios se verá cuando les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. No hagas nada con tus manos, deja que Dios se encargue. Tú sé humilde, tú perdona, tú restaura, tú sigue ayudando, tú sigue dando tu corazón, tú sigue dando tus fuerzas, tú sigue aportando, tú sigue bendiciendo a tus hermanos, tú sigue teniendo un buen espíritu, tú sigue teniendo un buen corazón. Dios se encargará del resto. Tú muéstralo a Él, exáltalo a Él, vive por Él y para Él, y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar.